Bueno, Birshut Moray Berrabotai. Vamos a iniciar hoy Erev Shabbat, Perashá Hayezara. Quiero ser a Shimshon las palabras de Rabbi Shimshon Chaim ben Nachman Mijael. El ser a Shimshon, es a Shimshon que prometió Yeshuot, Nehamot, salvaciones, consolaciones a todo aquel que estudiara sus palabras, sus escritos sobre Torah. Y los viernes estudiamos algunas de sus ideas que están en esta edición en español para bendición, para protección de toda Israel, también para refugio Sholema de todos los jolim, todos los enfermos, de entre ellos la niña Rachel Bat, la Rabanit Kerem, el niño Noah Ben Malká, Sholema, y el señor Moshe Ben Sara, que tengan refugio Sholema, refugio Nefesh, refugio Aguf, y ellos y todos los enfermos del pueblo de Israel. Amén, ve amén. Entonces hay una historia en nuestra Perashá y es una cosa que es inédita en la Torah. O sea, algo que no vemos en la Torah, y es un personaje que se llama Eliezer, ¿verdad? Siervo de Abraham Avinu, que Abraham le encomienda una misión compleja, una misión que es salvaguardar el futuro del pueblo de Israel y por ende de toda la humanidad, todo lo que va a ser espiritualidad. Todo lo que es de Kedushá, de Torah, está en manos ahora de Eliezer. Ahora, ¿por qué Abraham manda a Eliezer y no va a él? Me pregunta, ¿no? No, Eliezer, ve tú. Entonces, si usted va a hacer un negocio grande, dice, mira, va a ser el negocio más grande de tu vida. No sé, ponga una cifra, no sé, 10 millones de dólares, 100 millones de dólares. Le van a hacer tu negocio top, o sea, lo más. ¿Manda a alguien o va usted? Depende, ¿verdad? ¿De qué depende? Es que si miramos la que cada día no era un simple empleado, no era un simple, no, era un hombre muy preparado, conocía mucho. Y la misión que le dio a encargar era una misión supremamente de confianza. Sabía quién era Eliezer. Y Eliezer tenía, en la historia de Israel, Eliezer es un hombre muy importante porque, aparte de ser sirviente de Abraham, sirviente no, compañero de Abraham, era un hombre que iba, después de que Abraham partió, Eliezer iba de alguna manera a tratar de comer y ayudar a formar el pueblo de Israel. Con todo lo que conocía, con todo lo que Abraham le había enseñado. No era simplemente vaya haga esto, ¿no? O sea, está demostrando que tenía una capacidad de conocimiento para la necesidad. ¿Pero Abraham podía ir o no podía ir? A ver si Abraham podía ir. Es un negocio, o sea, es un negocio. Es el futuro espiritual ya. Nosotros aprendemos que cuando se trata de cosas materiales, uno puede ir y delegar a alguien. Y aún de cosas espirituales, si no está en nuestras manos, si no está por una cuestión de fuerza mayor muy grande, no podemos hacerlo nosotros. También se puede designar un shaliach. En el Talmud, inclusive, basado en lo que vemos en esta perashá, se puede desposar a una mujer con un shaliach, con un enviado, que es el Kidushim. ¿Okay? Ahora, Abraham Avinu, ¿por qué manda a Eliezer? Hay varias explicaciones. Por eso Rashi dice, mira, para que Yitzhak no saliera de la tierra de Israel. Yitzhak es el único patriarca que nunca salió de la tierra de Israel. Una razón. Entonces él se quedó ahí con Yitzhak, estaba ahí realizando, estudiando y todavía formando a Yitzhak. Segundo, hay otras explicaciones, pero vamos a mencionar tres. Segunda explicación es porque Abraham, como dice usted, confiaba plenamente en Eliezer, sabía que Dios lo iba a ayudar, pero también Abraham no quería ir y regresar, porque Dios le dijo, sal de la casa de tu padre, de tu parentela, acuérdense. La orden fue taxativa, y Betuel, Betuel era la familia de Abraham, ¿verdad? Entonces cuando él dijo, sal de ellos, no, ya Dios dijo, no, entonces mando un mensajero que me representa, pero yo estoy acá en lo que estoy, ¿verdad? Tanto es así que ellos se sorprenden. En nuestra perashá vemos que Labán le pregunta, ¿de quién eres? ¿De este hombre de quién viene? ¿De dónde viene? Y dice, no, yo soy siervo de Abraham, yo soy siervo de Abraham, el pariente de ustedes,
hermano de ustedes. Entonces, hablaban de parentesco, decían hermanos. El hermano, ustedes, wow, habrán sido más enriquecidos, más todo lo demás. ¿Cuántos camellos trajo? Trajo 10 camellos cargados de todo. Wow, eso es una cosa. ¿A qué vienes? ¿A qué, verdad? Ese Midrash dice que Labán quiso envenenar, acuérdense, Eliezer, muchas cosas muy fuertes. O sea, no era tampoco gente fácil, por decir algo. El siguiente punto que trae Jajamín, buenos días. El siguiente punto que trae Jajamín de por qué Abraham también permaneció ahí era porque acuérdense que en la perashá anterior Dios le anunció, ¿quién le anunció a Abraham quién iba a ser la esposa de Yitzhak? Fue algo que vino que Milemala, el Shammai. Ve a la casa, envía al pasar de Betuel. ¿Por qué? Porque la perashá anterior que habla de la que es Yitzhak, pero Shabbat nos habla de la última lía, nos habla del nacimiento de Rivka. O sea, el mismo Shammai dice, no solo viene a elevarla, a decirle, esta mujer tiene una cosa muy, muy especial, o sea, que la Torah venga y nos describa cómo nació Rivka y quiénes son sus ancestros y más allá de qué familia Abraham, es algo muy, muy, muy especial, algo muy especial. Y Abraham dijo, yo quiero que vaya alguien y rescate esa alma. ¿Por qué? Porque se necesita también alguien que tenga una fuerza espiritual muy grande. Y aquí voy con esto. Hay personas que van a un lugar y en el lugar no hay mucha Torah o no hay casi Torah. Y si no hay casi Torah, no hay casi espiritualidad, entonces la verdad es que si no están muy fuertes, son muy susceptibles a ser asimilados o a permearse con lo que está ahí alrededor. Por eso cuando los rabanín salen a hacer shlichut, que es a trabajar en diferentes lugares del mundo donde hay que fortalecer el yahadut, el judaísmo, lo primero que le dicen a uno es que tiene que fortalecerse. Mucho. Yo, cuando terminé de estudiar en Shiva, mira, vamos a darte shlichut aquí a todo el español bien, a un lugar de América Latina. Dice, yo no quería salir de Israel. No quería. Mi deseo era permanecer allá. Pero Baruch Hashem dice, y es más, armaron todo. ¿Por qué no quería? Así paréntesis. Porque tenía una prometida que me dijo, no, yo, aquí o nada. Afuera que hay, no hay nada. No hay nada para mí. No hay nada para mí. No hay nada para nosotros. O sea, estaban esos planes ya de confirmar la familia, ¿verdad? Y dijo, no hay nada allá afuera. Aquí. Pero bueno, Boreolán tenía otros planes. El asunto es que sí, es verdad, no todo el mundo tiene la fuerza. No todo el mundo tiene la fuerza. Yo creo que ustedes conocen muchas personas que han hecho aliyá y que están en Israel. Ya, Baruch Hashem, familiares. Si usted le hace una encuesta y le pregunta, ¿usted quiere salir de acá? ¿Quiere regresarse? ¿Quiere irse a otro lado? ¿Qué cree usted que le dice? ¿Ah? Pues es una persona religiosa, no quiere salir. ¿Te regresa? Pero si no es religiosa, se va por otro lado, no le importa buscar Una buena religiosa. Ahora el que no tiene mucha cosa, mucha conexión con la espiritualidad te dice, depende, ¿a dónde me va a mandar? Allá de donde vine, no, déjame acá. ¿Verdad? Déjame acá. Depende, si hay una falta por medio se va. Pero sí, piensa mucho. Entonces lo mismo acá, Abraham vino y dijo yo, ya salí de allá, ya yo quiero revivir, rememorar, volver atrás. ¿A qué? Entonces Abraham sentía una conexión fuerte y hay lugares donde es mejor no ir, dijo, pensó él. Le dijo, ¿por qué? Que alguien más haga el trabajo sucio. ¿Cuál trabajo sucio? ¿Dónde se encuentran las perlas? ¿Se ha visto de dónde sacan las perlas? ¿Cómo se llama? Naturales, porque hoy en día saben que hay artificiales y todo. Las perlas, pero ¿y dónde viven las ostras? Muy bien,
¿Dónde vive? ¿Dónde están las ostras? Al fondo del mar, ahí en lo más oscuro del mar, ¿verdad? En la penumbra, porque en el mar, entre más a fondo vas tú, menos sol llega, ¿verdad? Menos luminosidad hay. Hay que bajar mucho, descender mucho para poder encontrar ostras de calidad y que tengan perlas y que tengan calidad. Mucho. Aunque hoy en día hay los cultivos y todo, pero estamos hablando de las verdaderas, de las originales. Claro, es por raro que usted de punto, para nosotros no es permitido sembrar esos cultivos que están ahorita en agua y todo eso, y lo que hidropónicos. Sí, esos también se pueden consumir. Sí, y son mejores porque no les caen insectos. O sea, hay que revisarlo seguro, pero no, pero la proporción, porque no, como no crecen en la tierra, la proporción. Hay una discusión alágica de qué verajá se dice. Si se dice Adamá, porque dice fruto de la tierra, o se dice Sheakol. Hay posquín que dicen que es más Sheakol que Adamá. Otros posquín, la Obaya dice no, porque digamos la semilla o donde tomaron para el vino de la tierra, entonces puede seguir siendo Adamá. Entonces hay discusión. Entonces, muchos posquín dicen que cuando uno sabe que es algo que es hidropónico, que mejor busque algo que es Adamá seguro, que diga la verajá y piensa en eso y lo exime. Bueno, esto es un tema. Usted trajo ahí. Pero el tema de Abraham me dijo, bueno, que vaya otro allá y se sumerja ya en el foso y se sumerja ya en la... Porque Eliezer tenía mucha siata de Ishmael, lo vamos a ver. Pero Eliezer era un hombre fuerte en todos los aspectos, espiritual, físicamente. Y era un hombre que el verlo imponía temor. ¿Ok? Si nos vamos por lo que dice el Midrash, que era un gigante, obviamente, un gigante, ¿cómo no te va a quedar? Claro. Exactamente, ¿cómo te va a quedar? No. Pero si nos vamos por la interpretación de que era un hombre gigante espiritual, también él infundía respeto. Mucha gente dice, bueno, en nuestros días, que todas las personas que tuvieron un encuentro personal con un rabino que todos ustedes seguramente conocen, o bueno, han visto, han escuchado, con el último rebe de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, su mirada, ¿no? Uno ve los cuadros de él, las fotos, que hay muchas fotos, fotografías o un video, se le da una mirada penetrante, una mirada analítica, profunda, y eso es de nuestra generación. Ahora Eliezer, ahora Abraham. Bueno, y dijo Abraham al criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. O sea, Abraham le hace jurar a Eliezer que haga la misión, que vende la misión. En el Talmud encontramos lo que la Gemara dice, Masej Yomá 28b, que el más viejo de su casa no era sino otro que su fiel siervo Damesej Eliezer. Damesej era que era de Damasco, de ese lugar, Damesej. Traducido literalmente como Damesej significa de Damasco, era damasquino, era Shami. Pero allá es contradictorio, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, si lo va a mandar a una misión y tiene plena seguridad, entonces, ¿por qué le hace un juramento? O sea... Interesante, ¿no? Sí. Interesante. No, porque él puede desentenderse de la misión. Claro. Es decir, yo llegué y no encontré a nadie. O sea, tú tienes que ir y preguntar por mi familia y todo lo demás, y aquí y acá. Decir, yo llegué y no había nadie. Yo pregunté, ¿ustedes conocen a Labán? Aquí y acá, no conocemos, ok, adiós. ¿Verdad? Es una explicación. Otra explicación dice porque en realidad Abraham sabía que Eliezer quería casar a su hija con Isaac. Entonces le dice, mira, por favor. Okay. Otra explicación implica que aquí la trascendentalidad del pueblo de Israel y de lo que es un shidduch, lo que es buscar una alma para otra persona, o sea, la otra naranja, la media naranja, una cosa sagrada, es algo muy sagrado. Entonces, no era otro sino su fiel siervo Damesej Eliezer, traducido como Damesej de Damasco. Pero nos enseña nuestro sabio ahorita memoria que de hecho es una contracción de la expresión en hebreo Dole Umashke. ¿Ok? O sea, el término Damesej quiere decir Dole Umashke, que significa que extrae agua y la da de beber.
Esta expresión implica que extraía las enseñanzas de la Torah de su amo y las impartía a los demás. Era un marbitz, un influencer de la Torah, uno que ayudaba a que otros cumplieran Torah. Esto representa una dificultad. ¿Cómo puede ser que Eliezer estudiara la Torah de su amo y la enseñara a los demás si la ley Rambam, Ilhot Abadim 8:18, establece que está prohibido enseñarles Torah a un siervo? O sea, dice Rambam, no se debe estudiar la Torah a los siervos porque ellos no pueden cumplir, ¿no? Entonces, Pero ellos le enseñaron solamente a la parte que le correspondía, digamos, como presidente. puede ser, es una buena respuesta, Saúl Baruch. Vamos a ver qué dice el Zera Shimshon. Y definitivamente no puede ser que Abraham, quien cumplió todas las mitzvot de la Torah, e incluso las mitzvot establecidas por los sabios como Ruftav Shilim, hubiese transgredido esta prohibición. Se puede responder que en efecto Eliezer estudió Torah de su amo, pero solo estudió las leyes relacionadas con los siervos. No cabe duda que esto sí está ya permitido enseñarle a un siervo, pues de esa forma el siervo sabe que qué mitzvot tiene obligación de cumplir y cómo debe cumplirlas. Y dichas mitzvot era lo que Eliezer enseñaba a otros siervos. De esta forma se explica perfectamente el lenguaje utilizado por la Gemara, que dice: extrae las aguas, la Torah, de su amo, relacionada con la voz de los siervos, y las da a beber las enseñaba a otros siervos. A simple vista, el Talmud debía haber dicho que Eliezer extrae las aguas de la Torah y las da a beber a los demás. Pero al decir simplemente que extrae las aguas y las da a beber, la intención de la Gemara fue precisar, queriendo decir que solo estudia la Torah de su amo, relacionado con las leyes de entre el amo y el siervo. Es decir, Eliezer estudiaba lo referente, y además Abraham Avinu, ¿qué enseñaba Abraham Avinu? ¿Qué le enseñaba a la gente a Abraham Avinu? La unicidad de Hashem, la prohibición de Avodah Zará, las leyes de Noach, ¿verdad? Yo me la de Noach y todas las derivaciones que hay de ella. Lo que Abraham Avinu enseñaba no era formalmente la Torah, o sea, como nosotros, la parashá de la semana, la halajá de... No, lo que Abraham Avinu enseñaba era las leyes de Noach para toda la humanidad. Kodem Kol, primero que todo, ¿qué? No Avodah Zará. Ningún tipo de idolatría. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de Midrash que dice que él, en Parashá era que él se apersonó, ¿verdad? No Midrash, es literalmente, que él se apersonó y les lavó que el polvo de los pies a los tres visitantes, viajeros, sí señor, Saúl Baruch. Dice, ¿por qué? Recuerdan el comentario ahí, dice, ¿por qué? Porque la gente adoraba aún al polvo que se les pegaba a los pies, ¿no? Ese es el nivel. Entonces, en mi casa no entra ningún tipo de cuestión de idolatría, ni asociado con Avodah Zará y todo lo demás. O sea, Abraham Avinu, está en halajá, que puede estudiar, bonito. Halajá que yo no sabía. Estudié esta semana. La puedo enviar al que quiere. ¿Puede un judío decirle al goy, qué bonito árbol de Navidad tienes? ¿Puede un judío decir, ese jugador de fútbol fulanito de tal, que su apellido empieza por M y nació en Argentina, ese hombre, qué jugador tan impactante es? Una cosa monumental, una cosa de otro mundo. Es lo más grande que ha hecho, lo más grande que ha habido en la historia del fútbol. Puede. O sea, hay una halajot, alabanza, cosas de los goim y todo lo demás. Decir, mira, wow, qué grande es este estadio o este auditorio que ustedes utilizan aquí para esto. Todo. Una cosa también. Eso también tiene sus alajot de... ¿Por qué? Porque la gente dice, o sea, ustedes también les gusta este tipo de cosas y admiran a esta gente y todo lo demás. ¿Por qué? Porque hay una implicación ahí. ¿Y cuál es la implicación ahí? No, pero exactamente, pero también que, miren esto increíble. Cuando una persona admira a un Talmid Jajam, ¿qué admira del Talmid Jajam? ¿Que ha memorizado libros? Pues muy bien, pero ¿qué admira? ¿Que se sabe los libros de memoria? ¿Fotográfica? Puede ser, una parte. Pero que su conducta, su actitud, sus formas. Eso es lo que pasa también cuando la gente dice, como jugadores de fútbol, por ejemplo. Como fulano de tal, como jugador, 10, ¿verdad? Excelente, espectacular. Pero como persona, Bueno, lo llaman líder, le llaman ídolo. Por eso. El ídolo fulano de tal, el ídolo. Eso porque no, la gente nos desviamos rápidamente
Y pasamos de que, pero si fulano lo hizo, en el mundo de hoy en día, los influencers, si fulano compró tal marca de bebida, pues es buena, hay que comprarla. Y a la gente le dan hoy en día millones de dólares para que diga que bebe. Yo vi una historia de un jugador de tenis, no me acuerdo, un tipo, y comenzó a hacer relojes, una marca de relojes ultra famosa. Se llama como, no Rolex, no el otro, no, Richard Mille. No, más caro, Richard Mille se llama. Una cosa que hace 50 en el año y con eso vive. ¿Cuánto vale un reloj de ese hombre? Hay relojes, el más, $500,000, el menos, hasta millones de dólares. Entonces, la gente de la industria de los relojes en Suiza que son, me dijeron, mira, pero te voy a decir una cosa, pero ¿quién va a comprar un reloj? O sea, ¿cuánta gente puede comprar un reloj de $500,000? ¿Cuánta gente puede comprar? ¿En un reloj? ¿Y el hombre con qué trabaja? Con los mismos materiales que hacen los cohetes de la NASA, cosas no convencionales. ¿Ok? No con ni oro, ni plata, ni cosas fuera de este mundo. Y de verdad, es una pieza de arte. Cada reloj de eso uno lo ve ahí. Y él dijo, tú no tienes idea, no te preocupes que eso se va a vender solo. Solo, un reloj de 500,000 se vende solo. Como mínimo, ¿no? Y después hay de millón, hay de 2 millones. ¿Qué hizo? Buscó un contrato de quién? Con un tenista, ¿cómo se llama? Federer, muy bueno. Cuando ganó el Wimbledon, ganó todas. Cuando alzaba las copas tenía el reloj del hombre. Cada vez que alzaba la bandeja, que le das una bandeja o una copa. Sí, Bueno, ya me entendieron, el premio, ¿verdad? El trofeo. Cuando alzaba, le tomaba la foto todo el mundo. Ahí estaba el hombre, le pagó, le dijo, mira, tú te vas a poner este reloj y primero te lo voy a regalar. Es tuyo, ¿no? Segundo, te voy a dar tanto para que tú, señor, hace 500 en el año y hay lista de espera no sé cuántos años para comprar un reloj. ¿Por qué? Porque Federer. Y después buscó a un corredor de Fórmula 1, no me acuerdo cómo se llama, de los últimos, de los más, no sé, pueden buscar ahí en Google. Buscó y el que estaba ganando todo, y cuando alzaba también el de Fórmula 1, que digo, esto es una cosa para gente exitosa, para aquellos que hacen historia. Entonces la gente grabó aquí que solo los exitosos y los que hacen historia y los grandes que se destacan son los que tienen su producto. Hace 500, ¿cuántos? 500, no perdón. Cuentan el año, ya con eso ya gana más de lo que gana la Rolex, que hace 5,000 en el año. Ahí estamos hablando, no recuerdo cuál es el número, estoy diciendo un número. Lo pueden buscarlo ahí si quieren. Dice, ¿cómo? Influencia, no es para. Él buscó gente que influencia a los demás y todo lo demás para vender una cosa que, a ver, dice, pero si un reloj de $5 da la hora igual que uno de $500,000. Sí, pero es el mundo en que vivimos, en que los influencers te llevan por el camino que ellos quieren. Y es que no solamente quedó ahí, sino que eso se abrió para todo el mundo. Hoy, por ejemplo, todo lo que son productos de primera calidad llevan modelos, seguro, llevan eso para promocionar. Pero el asunto es cómo es la vida de ese influencer. Si su vida es un ejemplo, es una persona que me lleva a Dios, que me hace ser mejor ser humano, o como ser humano esa persona en la cancha es un crack, pero entonces la Torá, volviendo al punto de lo que decía, la Torá dice, no, para que tú admires a alguien o para que tú, tiene que ser un modelo también en lo que se destaque y un modelo también en su vida. Exactamente. Bueno, ahí va la. Entonces yo admiro a fulano, pero fulano, ¿cómo te puedo decir? ¿No? Como decía ahorita, esta mencioné aquí un político y le dije, si esa persona viene mirando por la calle, yo me doy la vuelta para no encontrarme. Esa es la comparación entre Messi y Ronaldo. Por eso, porque ver a los sadiquín te ilumina, te llena de temor a Dios, dice Rabbi nada más. ¿Sabes? En la Sefer Amidot. Pero ver a estas personas, wow, te lleva, se te puede pegar algo. Así que mejor vamos por el otro lado. Ahora, eso es Eliezer influenciaba a las personas, así como Abraham, el hijo de Noah, para que sirvieran a Hashem. Abraham era influenciado para que sirvieran a Hashem, para que dejaran tantas
pensamientos que habían entrado a la humanidad y que habían desviado a la humanidad su propósito en el servicio a Hashem Baraj. ¿Okay? Entonces, uno tiene que influenciar positivamente, siempre. Ahora, ¿por qué incluyó Eliezer a los camellos como parte de la señal? ¿Se acuerdan que Eliezer dijo, si yo, donde yo fuere, Hashem, por favor, Señor de mi Dios, Dios de mi Señor Abraham, donde yo vaya, que por favor la primera persona que yo le pregunto, es una cantidad de cosas que parece un contrato de esto que lo hacen firmar a uno los bancos, letra chiquita y ahora y aquí, que sea como yo te pido y que tal cual a la primera persona que yo le hable. Wow. Usted puede pedirle a Hashem una cosa así y tiene que ser así y así. ¿Cómo Hashem decide? Como Hashem decide mejor. No, tiene que ser como yo digo. Tal cual, puntos y comas como yo digo. Señor. Yo creo que ahí estoy un poquito influenciado en eso, porque yo creo que Abraham tiene que estar preparado. Se va a ir así. Ahora, lo que dice el rabino, ¿no? Un poquito de ese proyecto, cuando se empezó a decir al Eterno, bueno, Señor, la primera persona que me haga, pero realmente, ella ya conozco, cuando llegamos de un 100%, llevamos 50% ya, porque ya hablan de usted tiene que ir a hacer tal y tal cosa, tal y tal cosa. O sea, ya iba, digamos, medio preparado. Y completó, bueno, con lo que dice el rabino, la oración, bueno, Señor, esto, pero eso el proyecto ya estaba. Mira lo que dice nuestra perasha. Lo que dice nuestra perasha. Literal, capítulo 23, 14. Capítulo 24, 24 de Bereshit 14. Literalmente dice, Be'ayana Arabia Shera Omar la Alea, Be'ati Bená. Sea pues que la joven a quien yo le diga, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Itzhak. La primera que yo le diga, dame, y baje su cántaro, o sea, que haga ahora, Señor, ahora le digo una cosa, y en esto conoceré que has hecho misericordia con mi Señor, o sea, con Abraham, no conmigo, sino con Abraham. Ahora, ¿usted sabe cuántos litros bebe un camello de agua? Cuando, claro. Bebe como para 6 meses. No sé. 4 meses, ¿no? No sé, puede preguntarle al ChatGPT. O sea, camellos no son mi especialidad. Pero el asunto es que pregunta el Sera Shimshon que estamos estudiando. Sí, pero ese animal tiene muchísimos litros de agua, porque el desierto y todo, y dice que son días o meses, no sé, no recuerdo ahora. Dice el Sera Shimshon, ¿por qué Eliezer incluyó a los camellos? ¿Saben? Que le debe tomar agua natural, no va a una persona, y el mínimo que le puede brindar a una persona es quiere un vaso con agua, quiere tomar, refrescarse con algo, ¿verdad? Lo mínimo, natural, es algo obvio, es algo que no hay ahí mucho mérito. Pero ahora viene y dice, por favor, que le dé agua a todos mis camellos. Pero él lo pidió, o fue voluntad de Es el pasú. Mira lo que es el pasú. Pero dice que él pidió, bueno, porque no solamente que le dio agua, sino que fue y le dio agua a sus camellos. Pasú 20. Pero él pidió o fue voluntad de ella. Bereshit 24, 14. Ella lo hizo. Bereshit 24, 14 está el pasú. Vuelvo y leo la botalla. Mire lo que dice el pasú. Esto es literal, lo dice la Torah. Sea pues que la joven a quien yo diga, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella me responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Itzhak, y en eso conoceré que has hecho misericordia con mi Señor. O sea, que él pidió como prueba que la joven en cuestión, la que Hashem hubiera designado, diera también a él y a los camellos. Wow. Cuando Eliezer estaba por llegar a su destino en busca de una mujer predestinada como esposa para Itzhak, rezó a Hashem y le pidió una señal que le indicara quién era esa esposa ideal, como señal determinadora. Eliezer pidió que la joven le ofreciera de beber a él, así como a todos los camellos que traía consigo. Pero hay que explicar más claramente la razón por la que Eliezer incluyera como parte de la señal el hecho de que la joven también le diera a beber a los camellos.
sea, ¿por qué, qué tiene que aquí los camellos en el Midrash Rabbah? Y también lo explica en Matanot, que es una obra muy, muy antigua. Hay quien sostiene que ninguno de los camellos de Abraham vino tenía bozales en absoluto, porque incluso si atravesaban los campos ajenos, no pastaban en ellos, sino que solo lo hacían de los campos abiertos que no tenían dueño. Similar a esta conducta, se relata en el Talmud Masechet Kulin acerca de una historia muy famosa en la Gemara de Rabbi Pinhas, el burro de Rabbi Pinhas Ben Yair. ¿Se acuerdan del burro de Ben Yair? Que él lo tenía y el burro no trabajaba en Shabbat, lo vendió, ¿verdad? Y a un goy, y el goy lo ponía atrás en Shabbat, el burro en Shabbat no se movía. Entonces fue allá donde el Rabbi Pinhas Ben Yair le dijo, mira, el Pinhas Ben Yair era el, ¿cómo se llama? El suegro, nada más y nada menos que Rabbi Shimon Bar Yochai. Le dijo Rabbi Pinhas Ben Yair, el goy, le dijo, mira, rabino muy bueno todo, el burro muy bueno todo, pero yo tengo una cosa, los sábados no quiere trabajar. Estoy de un animal que, de verdad, los días que hay que trabajar, que tiene que producir, hay uno que no me produce, me está dando pérdida. Entonces yo necesito que tú me indemnices o que me devuelvas la plata o ¿cómo estamos? Más o menos cuántos camellos llevaba Eliezer. Dice que la Torah dice que iba cargado con 10 camellos. Imagínate para la dama o la señora darle de beber 10 camellos. A la niña. ¿Cuántos días hizo? Vale. Buen día. ¿No? Oh, impresionante. Eso era prácticamente un milagro. Impresionante. Oye, el esfuerzo que es sacar, no sé si alguna vez ustedes lo han hecho, yo no, pero yo he visto, ¿no? Sacar agua de un pozo. El esfuerzo, o lanzar y... ¿Verdad? Yo he visto, yo no he hecho. Entonces, volviendo a Rabbi Pinhas Ben Yair, Rabotai, él se acercó, le dijo, no te preocupes, yo soluciono el problema. Se acercó al burro, al oído y que le dijo, mira, burro, ya tú no eres mío, ya tú no eres de un judío, ya tú no eres ahora tú tienes que trabajar, ya eres del goy, y los goy trabajan en Shabbat. Y a partir de ahí el burro trabaja en Shabbat. O sea, que tienen esa fuerza que es una cosa que son de ellos, los objetos, los males, todo, se impregnan de esa kedusha que tienen ellos. Entonces dice Rabbi Ben Hazer que no comía la cebada que no había sido desmayada. Bueno, también ese mismo burro, ¿qué pasa? Si el alimento no se le había sacado mazer, no comía. Era un burro meadre, mina meadre en kashrut, pero al 1000%, no, un burro kasher. No había sido desmayada. El Talmud concluye que Hashem no hace tropezar a los sadiquín ni siquiera por medio de sus animales. Entonces Eliezer se condujo de acuerdo con ese estudio. Ya que Hashem no hace tropezar a los sadiquín ni siquiera por medio de unos animales como estos camellos de Abraham Avinu, no cabe duda que no llegará ningún tropiezo, ya que ellos no pastan de campos ajenos. Entonces, si la joven que ofreciera darles de beber no fuera la preparada para Isaac, indudablemente los camellos no beberían el agua que ella les ofreciera. Esa es una señal que vamos, porque esta es porque estos camellos son camellos de Sadikim, de Sadik Abraham Avinu, ¿verdad? Sadik Gadol, todo, nuestro padre. Si los camellos no beben, quiere decir que esta no es. Bueno, aún en eso. Por eso dice el versículo. Que de pronto ella también hablaba de eso porque era un rasgo de crueldad si ella no lo hacía, ¿no? Sí, claro, primero comen los animales, pero una cosa. Sí, así es. Ahora, ¿es una señal de qué? De gesed, de bondad. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Yitzhak Avinu representa ¿qué? Geburah. Entonces, en Kabbalah también las matriarcas se representan. Abraham es Gesed, ¿ok? ¿Con quién se empareja el Gesed en Kabbalah? ¿Quién es la pareja de Abraham en la Kabbalah? En cuanto a Gesed, en cuanto a su atributo de bondad desinteresada, 100% bondad, ¿quién es Gesed? ¿Saben ustedes? No. En Kabbalah, Abraham Avinu está emparejado, o sea, en la sefirá de Gesed, con Rachel y Men, Anukuba, ¿verdad? Yaakov Avinu, Yitzhak Avinu,
en Kabbalah está emparentado con quién? Con Sara, su mamá. Porque son Geburah, ¿verdad? Y Jacob vino con quién está emparentado con Lea. ¿Ok? Con Lea. Y queda que Rivka sola. ¿Cómo queda Rivka sola? ¿Verdad? Rivka quedó ahí solita. ¿Por qué? ¿Qué cualidad tiene Rivka? O Rivka y Menú. Se lo vamos a ver en la perashá que sí. Rivka y Menú, cuando vio que los hijos que se movían ahí dentro de ella, Rivka y Menú, está relacionada con Netzach Hayab, está relacionada en Kabbalah con Moshe Rabén. O sea, no queda sola sin un patriarca, pero en realidad está relacionada con Moshe Rabén. Es decir, Moshe Rabén identificaba para qué servía cada uno. O sea, esta persona tiene potencial para esto, para esto, para esto. Por eso a cada tribu, a cada le dio su rol. Porque en la paracha pasada, recordemos que le tienen dos mismos Abraham, los primeros hijos, Geser y Geburah. Era la Geburah, era la vaca roja. Y Geser era, ¿cómo se llama? No era el man. Tenemos que representar el Geburah que cuando dice que agarraban la ceniza y la hacían en agua. Sí. La Sotá, la mujer Sotá. La mujer Sotá, pero dice que el agua no tiene que ver, ceniza es ceniza, claro, sí, para endulzar el juicio. Entonces dicen que esos mandamientos fueron que Dios le entregó a Abraham en la paracha pasada. Saúl Baruch, es verdad, muy bueno, es extraordinario. Póngase un 10, por favor. 10 sobre 10. ¿Cómo la acabó? ¿Es verdad? Entonces, Hashem, Rivka, porque ella sabe identificar que no, por eso ella, en la perashá, ella le dice, bueno, este hombre vino por ti, le dice el papá de Tueli, este hombre vino por ti, y todo lo demás, y tú eres nuestra hermana y todo lo demás, pero ellos le dicen, perdón, pero le vamos a preguntar a la muchacha si se quiere ir contigo o no se quiere ir contigo, porque bueno, nosotros que estamos hablando aquí, acá, y qué bueno, y tú eres el siervo de Abraham, y todos los regalos que has traído, y todo aquí, pero vamos a preguntarle a ella si ella quiere. ¿Cuántos años tenía Rica? Ese es más lo que si tenía 3 años, si tenía. Ahora, la Torah dice Nahara. Mira, de allá a Nahara. Nahara es una mujer que está en su desarrollo sexual. Nahara solamente se aplica en el hebreo a la mujer que tiene entre 2 y 13 años. ¿Ok? Después se llama Bajurá. ¿Ok? ¿El Nahar también no significa joven? Betulá. ¿Ah? El Nahar también no significa. Es joven, pero es un joven que está bar mitzvah. Ok. O sea, Yaldá, niña, se aplica hasta antes de esta edad. Nahara es la niña que ha tenido ahora su primera menstruación y está en su pleno desarrollo, está desarrollándose con las señales de su desarrollo hormonal. ¿Okay? Eso es Nahara. Y después viene Bajurá, la joven, ¿okay? O también llamada la Virgen, Betulá. ¿Okay? En el lenguaje de la Torah, cada uno de esos términos implica un momento en la vida de un joven o de un adulto, de un niño, de una niña, según la edad no la edad cronológica, el desarrollo de su mental y físico y emocional que tiene. Entonces aquí la Torah dice la Nahara, la joven. ¿Sabes? La niña de 3 años. Hay un jajá muy bonito que me gustó mucho. Dice, sea de 3 años como nuestra perashá Hayet Sarah, que dice que Sara a los 20 tenía la pureza de 7. ¿Verdad? Entonces aquí dice que Rivka y Menú a los 12, 13 tenía la pureza como una niña de 3. Oh, ahí resuelve la contradicción. Ahora que le pregunto, de pronto, eso está como, por ejemplo, la cuestión, voy a poner un ejemplo. ¿Qué puede ser una niña de 3 años? Por ella misma va a decir. Bueno, eso es uno. Y lo otro es también la cuestión de cuando se peleaba Ismael con Isaac, que decía, mi circuncisión es mejor que la tuya. ¿Cómo así? Si yo me circuncidé a los 8 días, sí, yo a los 13. Pero es que tú cuando te circuncidaste no te das conciencia qué vas a hacer. No tienes elección. En cambio, yo a los 13, Elegí, sí. yo sí, porque yo puedo decidir. Si lo tomo, lo dejo.
Acá también era lo mismo, ¿verdad? Con la niña. Eso dice, hay comentaristas que van como lo que usted dice. Pero en realidad, vemos que ella decide, ella le dice, sí, yo me voy con este hombre. Ahora, hay capacidad de decisión, ¿por qué? Porque es que una niña a los 3 años no tiene esa facultad. ¿Sí? Entonces ahí, si yo me voy con él, llévanme con él. ¿Sí? Ahora, interesantemente, la edad de 3 años es una edad que aparece muy frecuentemente citada en el Talmud. ¿Por qué? Es otro tema. Pero pues se dice que a los 3 años Abraham salió de la cueva. ¿Verdad? Que la historia, la mujer lo parió, su mamá lo parió ahí. Y a los 3, y milagrosamente los ángeles lo sustentaban. Y a los 3 años salió de la cueva y llegó a la casa, y bueno, de sus padres. A los 3 años comienza la formación en Torah de los niños. O debe empezar. Hoy en día se hace la ceremonia del Upsheri en Yiddish o del Halakha, de cortarles el cabello y todo esto a los 3 años. ¿Por qué? Porque a los 3 años los niños, o sea, hay una razón fisiológica para eso también. A los 3 años los niños ya pueden controlar los esfínteres y pueden decir, necesito ir al baño o va al baño. Ya comienza. Entonces, para enseñar Torah, acuérdense que unas cosas que el cuerpo tiene que estar limpio. No puede estudiar Torah con suciedad en su cuerpo. Entonces, también es una edad, y una edad en que el niño, a los 3 años, comienza a entender que hay un creador, que el mundo no se hizo solo. O sea, cuando hablamos de Hashem o del Eterno o de Dios, el niño ya sí entiende, exactamente, y entiende que se está hablando de algo trascendente, de algo que está más allá de lo que uno puede llegar a captar con los sentidos. Porque ellos, todos los niños, todo es con los sentidos, por eso ellos tocan todo, ¿verdad? Mira, pero ver y no tocar, no, ellos tienen que tocar. Porque para ellos, ¿verdad? Para la superficie aquí y acá, cómo es que al contacto con las manos, ¿verdad? Cómo se percibe, tocan, huelen, prueban, se llevan a la boca, todo eso. Cuidado, eso no se echa a la boca, ¿verdad? Tienen que estar cuidadosos con ellos porque todos lo llevan a la boca. ¿Por qué? Porque sus sentidos están despertando. Entonces, el sentido espiritual de alguna manera se despierta a los 3 años. Entonces, también ese Midrash nos enseña eso. Por eso dice el versículo que no solo después que los camellos terminaron de beber el agua, Eliezer tomó las prendas de oro que había traído y se las dio a Rivka, porque ya no le cabía la menor duda que ella era la mujer apropiada para Yitzhak Abin. ¿Ok? Bueno, ese es el Shimshot. Ahora quiero estudiar con ustedes, si tienen 10 minutos más, algo de Hanukkah. ¿Quieren estudiar algo de Hanukkah? Ya se acerca Hanukkah. Entonces vamos a estudiar algo de Hanukkah. Sí. No, a la hot de Hanukkah sí, chic-chac. 30 días antes de la fiesta hay que estudiar las halajot de la fiesta. ¿Cuándo es Hanukkah? ¿Ah? 12. ¿Quién da más? 12, 15. Es el 14 de diciembre en la noche. En la noche. O sea, 15, si digo 15 está bien, porque empieza en la noche. ¿Ok? La noche, o sea, el 14 en la noche. Domingo 14, este año. Estamos estudiando, o sea, exactamente, hoy es 14 de noviembre, ¿verdad? Exactamente en un mes, entonces estamos cumpliendo lo que dice la halajá. Con la cabot. Bueno, quiero leer antes de eso cómo termina nuestra perashá. ¿Cómo termina nuestra perashá? De este libro Simhat Benyamin que me gusta tanto y que estudiamos tanto. Habla del fallecimiento de Abraham, ¿verdad? Dice Hashem yevarech Abraham et Bakol. Esto antes de Rivka, antes del episodio de Rivka. Hashem bendijo a Abraham ¿qué? En todo. Bakol, Mikol, Kol. Decimos en Rivka Amazon. Bakol, Abraham. Kol, Yitzhak. Mikol, Jacob. El verdadero Sadik no reza solamente por él, sino por el pueblo todo. Y por eso él personalmente es bendecido. Él no considera esto una bendición hasta que conjuntamente con él se bendice toda la comunidad. Por lo tanto, cuando el cielo desea mandar al Sadik Berajá y agradarlo, se ve precisados a derramar bendiciones sobre todos. Esta es la intención del Pasuk. Y Hashem bendijo a Abraham en todo. Hashem Bará bendijo a Abraham
con todo esto de bendecir a todos. Solamente después que fueron bendecidos todos, Abraham consideró la bendición recayó sobre ellos por su propia bendición. En resumen, Hashem bendijo a Abraham al bendecir a todos. O sea, cuando ve la bendición de todos, ahí Hashem ve. Y dice un personaje que aparece, la Torá lo introduce, lo había mencionado ya en la perashá anterior, pero lo introduce bien ahora en esta perashá, Labán, ¿verdad? Labán nada más. Yo ya desocupé la casa, dice Labán. Antes que llegue Eliezer, ¿cómo así que él desocupó la casa? Viene una visita, todos los manes dicen, yo desocupé la casa. De ídolos y dioses, don aclara Rashi. Arrojé todos los ídolos de la casa para poder ganar algo de dinero que Eliezer trae. Se dijo anteriormente Labán, observemos sobre el Pasuk 29. Corrió Labán hacia el hombre, explica Rashi, ¿por qué corrió y a qué corrió? Esta es la respuesta. Cuando vio la joya se dijo, este hombre es rico, y puso sus avaros ojos en el dinero. Hay dos avaros en esta perashá, ¿verdad? Claramente. Efrón y Labán. Y Betuel también, no, hay tres, Betuel también, porque Labán donde sacó lo que sacó de Betuel. Esto es el comportamiento de los Labanim. Labanim, el plural de Labán viene, Labanim viene, si le tradujéramos literalmente, Labanim quiere decir los blancos. Todas las especies y todos los tiempos están destinados a renunciar a sus ídolos por unas cuantas monedas. Yo me convierto, o yo vivo judaísmo, o yo esto, pero ¿qué me van a dar a cambio? ¿Qué hay a cambio? ¿Verdad? Solo un barniz, pero todo el que te pregunta ¿qué me van a dar o cómo es? Esto como la van. ¿Qué hay? ¿Qué hay para mí? Acá en Colombia, como dicen, ¿cómo voy yo? ¿Verdad? Oye, eso. Ese es el comportamiento de la van. Ahí se nota, este es de la van. Bueno, el fresco, sí. Bueno, vamos a ver una cosa aquí bonita. 6 minutos, hágame el favor y calcule. Así es. Labán de esta perashá y Labán de Hanukkah. Miren esto, Labán, nuestra perashá, y Labán en Hanukkah. ¿Qué tiene que ver Labán? Labán fue el cuarto hijo de Yafet, hijo de Noah. Estamos hablando de otro Labán. No, Labán significa blanco en hebreo. Se le considera el padre del imperio griego. ¿Ok? En realidad, aquí hay un error, me corrijo, no es Labán, sino Yaván. Aquí está escrito Labán. Un error aquí en el texto. Hay que decirle al autor, mira, Ratzait. Pero en la siguiente sí está bien escrito. Bueno, cualquiera se lo va. Yaván. Yevanim en Yaván es Grecia o griego en hebreo. Alejandro Magno, ¿escuchó Alejandro Magno? Magdón. De los descendientes de Yaván conquistó gran parte del continente asiático, así como gran parte del continente europeo. Arrebató a los persas la autonomía de la tierra de Israel. La relación con los judíos durante su mandato no fue mala, llegando incluso a valorar a los sabios judíos. Al llegar su muerte, lo reemplazó Antíoco Epifanes. A diferencia de su antecesor, bueno, entre paréntesis, los griegos son una cultura, toda la cultura occidental es heredera de Grecia y después de Roma. Y los griegos adoraban ¿qué? A la belleza, a la estética, a la armonía, así, a las formas, ¿verdad? Eso era para ellos lo máximo, ¿no? En la filosofía clásica, platónica, aristotélica, el concepto de belleza, el concepto de estética que llegó a nosotros, algo de ellos. Para ellos era lo sumo de la perfección del ideal. Inclusive hay un diálogo platónico que se llama Fedro o de la belleza, donde él discute. Bueno, no vamos a hablar de eso ahora. El punto es que Alejandro Magno conquistó el mundo conocido en ese momento. Y Alejandro Magno murió sin herederos. Por muchas razones. Lean y ya sabrán por qué no tuvo herederos. Porque aunque estaba casado, no era su gustoso de las mujeres. De ahí también vienen muchas cosas que entendemos hoy en día. Que vemos hoy en día. Entonces, ¿qué pasó cuando él murió? Que murió muy joven, murió a los 33 años, murió Alejandro Magno.
Tenía 34 años. Voy a preguntarle a Chau y Piti. No sé si 33 o 34, tengo duda. Búsquenla. ¿A qué edad? Creo. Bueno, no importa. El asunto es que qué pasó con lo que él conquistó. Se lo dieron los 3 generales que tenía. Todo el territorio, todo el imperio, entre 3. Y la parte de la tierra de Israel se quedó con el Antíoco Epifanes. Antíoco. Después él se puso Epifanes. ¿Ok? ¿Sabe que los reyes le llaman, por ejemplo, el rey Luis el Grande, o el Magnífico, o el rey, o sea, lo denominan. Entonces, él mismo se colocó Antíoco. Epifanes quiere decir Dios manifestado, o Dios encarnado. Cualquier cosa con otras cosas es pura coincidencia. Dios manifestado. En realidad, el general de Alejandro era Seleuco, y Antíoco Epifanes era su bisnieto. Entonces, él se dijo, yo soy Antíoco Epifanes, la epifanía, Dios encarnado, Dios hecho carne. Entonces, esta diferencia entre antecesor se autopuso como meta propagar y difundir la cultura griega, cultura que pondera el cuerpo humano y a su evolución por intermedio de los deportes, teatro, etc. A pesar de tener éxito en la mayoría de las tierras bajo su dominio, la mayor parte del pueblo judío se mantuvo fiel a la Torá, siendo pocos los que se dejaran influir por estas ideas. Al ver que no podía doblegar al pueblo de Israel, decretaron los griegos una serie de mandatos para anular la religión judía, entre los cuales la prohibición del estudio de la Torá. Esto que estamos haciendo ahora estaba prohibido. Y el cumplimiento de los preceptos. Otra de las estrategias fue la confiscación de los bienes. Exprópiese. Ahí hay una sinagoga, expropiese. Hay una yeshua, expropiese. La violación y la profanación del gran templo. Finalmente, en el año 3621 de la creación, o sea, saquen cuenta, estamos en 5786, Hashem se apiadó de su pueblo y lo salvó por intermedio de los Hashmonaim. Matitiahu, Ben Yohanan y sus hijos, que se rebelaron al imperio griego y su cultura, declarando la guerra y matando gran cantidad de soldados griegos, pudiendo restablecer el cumplimiento de la Torá en forma libre, además de coronar a un rey descendiente de los Kohanim, retornando de esta manera reinado sobre Israel. De los 200 años restantes hasta la destrucción del segundo templo. El fin de la guerra aconteció un día 25 de Kislev. Al ingresar al templo, para poder cumplir con el precepto de encender la menorá, no encontraron sino un pequeño recipiente de aceite puro para este fin. Sin embargo, ocurrió un milagro. Alcanzó este aceite para 8 días, tiempo que se necesitaba para producir nuevo aceite. Por tal motivo, fijaron los sabios en aquella generación que desde el día 25 de Kislev, durante 8 días, se festeje con cánticos y alegría, recitando la Halel y encendiendo velas en las puertas de las casas cada noche y noche, para demostrar y esparcir el milagro. ¿Cuál fue el milagro? La luz del milagro. ¿Cuál fue el milagro? ¿Vieron el meme? Que de una persona hoy en día quiere explicarle al hijo cuál fue el milagro de Hanukkah. Le dice, papá, ¿cuál fue el milagro de Hanukkah? Imagínate un celular que tenía un 1% y ese 1% le duró 8 días. De carga, ¿no? ¡Wow! ¡Qué milagro! Y le dice, ¡wow! ¡Increíble! Bueno, le ha tocado que usted está en una llamada o algo importante y se le descarga el celular. O queda 1%, corre a buscar el... Pero no hay tiempo de celular descargándole con capón. No, imagínate, el celular. El solar que está muriendo más. El Hatán Sofer, Moshe Sofer, demuestra con pruebas del Talmud que el agradecimiento que se realiza en Hanukkah es un precepto de la Torah, el agradecer. Uno de sus fundamentos es el siguiente: si cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, de la esclavitud y la libertad, entonaron cánticos, con más razón que debemos agradecer en Hanukkah que Hashem nos salvó de la muerte a la vida. Únicamente la forma de agradecer fue dictaminada por los sabios, pero el agradecimiento en sí es un precepto de la Torah. No obstante, el Nesivos Volozhin difiere, Shaya Berlin, el Nesivos Volozhin, sosteniendo que la obligación de recordar el milagro es un precepto por parte de los sabios. O sea, esa discusión de que, ¿por qué en Hanukkah se hace Halel? Una de las mitzvot de Hanukkah es obviamente encender las candelas, pero también hacer Halel. Y además, en Hanukkah hacemos Halel completo, 8 días de Halel, de alabanza a Dios completo, con verajá y todo, cuando en realidad
Hay fiestas que son de la Torah, como por ejemplo en Pesaj, que los días de Hol HaMoed, el alel es salteado, no es completo. Entonces, porque allá que es de sabios, es algo completo, y acá que es de la Torah es algo, ¿verdad?, salteado, dice no, porque en realidad, se le dice, esto es de la Torah también, el agradecer a Dios, ¿por qué? Por habernos salvado a nuestros enemigos, así como el pueblo de Israel agradeció a Hashem a la salida de Mitzrayim. Se entiende que los 8 días de Hanukkah fueron establecidos recién al año siguiente del milagro. El motivo por esto es que los sabios querían comprobar si la influencia del milagro de que aconteció solo tuvo efecto en ese momento o era eterna. Cuando verificaron al año siguiente que la influencia de la luz de la salvación de Hanukkah eran eternas, en ese entonces lo fijaron para todas las generaciones. Para concluir, una de las bendiciones que se recitan al encender las velas es la siguiente: Sheasani sin la botenu, Bayamin Baen Latzman Azeh, que hizo milagros a nuestros padres en aquellos días, en este tiempo. Y vamos a estudiar qué bendiciones se dicen, cuándo se dicen. La interpretación habitual de las palabras es en ese tiempo, en esa fecha. Sin embargo, el Maxor Vitri, una versión que dice en aquellos días y en este tiempo. O sea, así como hizo milagros allá, en aquellos momentos, también hace milagros en este tiempo. Según lo que escribimos con anterioridad, la interpretación sería que también hoy en día brillan las mismas luces de salvación que brillaron en aquellos días. ¿Okay? Bueno, el texto de Alanisim que se agrega en los rezos durante los días de Hanukkah, en todos los rezos se agrega Alanisim, Bela Purkan, Bela Geburot, Bela Neshur, Bela Meyem, Bela Esmad, Vive Matitiahu, Ben Yohanan, Bekohen Gadol, Bejashmunai. Bueno, en el texto de Alanisim que se agrega en los rezos durante estos días, en la Amidad, y también en ¿dónde? En el Birkat Hamazon, muy bien. Se refiere principalmente a la salvación que aconteció durante la guerra con los griegos. Sin embargo, el modo principal que nosotros festejamos Hanukkah es a través del encendido de candelas, para demostrar que así como el milagro de aceite es gracias a la supervisión de Hashem, también el habernos salvado de la guerra que ocurrió por manos de él y no por la fuerza física de los Ashmunaim. Fue un milagro, también la guerra fue un milagro. La vela fue un milagro. O sea, en Hanukkah celebraron varios milagros, por eso no es el milagro del aceite, es que es un milagro, sino también el milagro de la guerra. Por eso decimos, entregaste a muchos en manos de pocos, a fuertes en manos de débiles, ¿verdad? A impuros en manos de puros. ¿Sí? O sea, es un milagro. La guerra es una guerra milagrosa. O sea, en el sentido de que Hashem nos dio la victoria sobre todos aquellos que querían ¿qué era lo que querían los griegos? Una cosa que ustedes no tienen ni idea. Bueno, sí tienen idea, ¿no? Porque dije no tienen idea, sí tienen idea. ¿Qué era lo que querían los griegos? Querían la plata de los judíos. Querían que los judíos fueran a trabajar. ¿Ah? Querían que los judíos dejaran de estudiar Torah. No queremos esclavizarte, no queremos que tú hagas lo que tú haces, pero más fuerte aún, Rabotai. Hay un jajam grande que dijo algo que nunca más no le he escuchado a nadie más. Eso lo escuché hace muchos años en Israel. Me gustó mucho la explicación y se la comparto. Hidush, él nunca había dicho esto. O sea, no es que sea mío, que yo nunca lo había dicho, pero me acordé ahora. Este jajam, en una clase en Hanukkah precisamente, y él trajo unas pruebas, no recuerdo ahora exactamente dónde está escrito, pero él cita a otro jajam, creo que es al Ramami Pano, un jajam italiano, me acuerdo que era, de la Edad Media, creo, al Rab Moisés de Medina, ¿no? Bueno, puedo buscar, yo sé que yo lo apunté, porque me impactó mucho la apunté. Él dijo que en realidad, en Hanukkah, los griegos no querían anular la Torah de Israel, sino algo mucho más peligroso, dijo él. Ellos le decían a la gente, sí, tú puedes seguir haciendo la Torah, ve el sábado la Torah y todo lo demás. O sea, al principio, estoy hablando al principio de la historia. Después sí se volvieron más radicales. O sea, que todo empieza suavecito. Toda cosa, al principio era, no, tú puedes hacer, pero mira, tú puedes ir, voy a parafrasear, ¿no? Tú puedes ir el sábado a la sinagoga y el domingo viene a la iglesia.
¿verdad? Tú puedes hacer kiddush en Shabbat y después viene acá y le prendes una vela aquí a Shalom, a cualquier otra cosa. Ajá. Tú vienes aquí y rezas la Amidá y después vienes aquí y le rezas a Zeus, o Alenu, o lo que sea que sea. O sea, un sincretismo, una fusión, un revoltillo, porque así empieza. Entonces, eso es más peligroso, por eso así empezó todo. No fueron directamente diciendo no sean judíos, no fueron. Pero cuando vieron que la mayoría, porque es que Hanukkah, hay un punto que, interesantemente, que hablaba ese rabino y que nunca se me va a olvidar, el rabbi Shalom Harman se llama él, murió. No Harman. Shaul Lieberman, Rab Lieberman, ahora se me acuerda, Rab Lieberman, que ya murió la Shaul. En sus clases iba mucha gente. Rab Lieberman dice que ellos querían motivar a la gente y decirle, pero bueno, tú puedes seguir siendo judío, pero también va a hacer cosas modernas. Tú puedes seguir haciendo esto, pero estudiar estas otras cosas. No seas tan cerrado de mente, no seas tan radical. Entonces fueron, ¿por qué? Interesantemente dice él, y es verdad histórica, ¿en quién caló eso? La revolución de los Hashmonaim es una revolución popular. Entiéndaseme bien, no quiero que que asocien con cosas que hay por aquí en América Latina o historia de comunismo o algo así, no. Es una revolución popular en el sentido de que el mensaje de los griegos en quién caló, quiénes eran los midyabanim, se dice en hebreo. Midyabanim, o sea, los helenizados, fueron los ricos los que se helenizaron. Fueron la gente más, la crema innata de la sociedad. Exactamente, fueron los que dijeron, oye, sí, esto es lo moda, lo bueno, lo lindo. Y es más, ese mensaje caló tanto que creó un partido o creó un segmento o una incisión dentro del pueblo judío que se llamaron los seduquín, los saduceos. Y esos individuos durante muchísimos años ponían al Cohen Gadol. ¿Verdad? Y que decían solamente la Torah, no existe el Olam Haba, no existe ángeles, no existe wow. O sea, miren cómo eso caló y durante muchísimas décadas, después que ya los griegos fueron vencidos y todo lo demás, antes de que el templo fuera destruido, seguían ellos haciendo sus actividades y sus cosas y enseñándole a la gente y todo lo demás. ¿Tú poner quiénes eran los seduquín? Eran los ricos, eran kohanim, eran todo, pero porque penetró al pueblo judío hasta que ellos fueron erradicados. Y en el pueblo, ¿a quién seguía el pueblo? A los pirushim, traducido al castellano como fariseos. En castellano ustedes saben, esa palabra tiene una connotación fea, todo lo demás. Los pirushim, que era que decían, no, hay Torah escrita y hay Torah oral. ¿Cómo así que no hay Olam Haba si está en la Torah? ¿Cómo así que no hay ángeles si está en la Torah? ¿Cómo así? ¿Verdad? Hay recompensa, hay castigo. La Torah oral se nos fue legada, nosotros no podemos venir a desconocer. Entonces vemos ahí cómo fue una revolución popular. ¿Por qué? Porque el pueblo llano, digámoslo así, el pueblo de Israel, nunca aceptó lo que las élites se aceptaron. Y ahí viene, por eso la revolución empieza en un pueblo que se llama Modim, no en Jerusalén. Si tú comienzas a estudiar Torah acá, que los invito, es bonita, hay una cosa que se llama, y les invito que este año lo podemos estudiar, se llama Megilat Antiochus, está en castellano, ya lo verán en castellano, donde narra bien historias de Hanukkah, la revolución, Hanukkah o todo el milagro de Hanukkah empezó en Modim, que era donde, no en Jerusalén, no en la capital, porque en la capital vivían los ricos, vivían los que ya estaban más asimilados, sino empezó donde vivía el pueblo llano, porque ese era el que no quería y el que Baruch Hashem preservó la Torah. Siempre estaba más entregado, más esfuerzo. Por eso la Torah nos llama siempre a escuchar a todos. Dice, termino, Maseder Nedarim 98a, ten mucho cuidado con los hijos de los pobres,
porque de ellos saldrá la Torah. Así dice la Gemara en Nedarim 98. Shabbat Shalom. Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén. Hasakim uberujim. Excelente día para todos. Shabbat Shalom hasta Beersheba, muy respetado. Amén. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom.